Mauricio, lo invito a que hablemos acerca de este tema, de lo que está pasando con las bolsas y los mercados que hoy reaccionaron positivamente, entre otras cosas, pues porque ya se anuncia el fin del aislamiento en Wuhan, lo contábamos más temprano, que va a salir de esa cuarentena el próximo 8 de abril. También reaccionan las bolsas por cuenta de esos anuncios que hace la Fed. Pero le pregunto yo si esta es una tendencia que se puede mantener cuando vemos todavía una pandemia del coronavirus tan activa en el mundo y con unas cifras de contagios tan grandes específicamente en los Estados Unidos. Paula, tengamos presente en primera instancia que a nosotros nos importa y mucho lo que suceda en las bolsas del mundo, lo que suceda en Wall Street, lo que suceda en las bolsas europeas, ya Ismael nos las mencionaba en su nota. ¿Por qué? Uno muchas veces dice, bueno, pero estos hablan de la economía internacional y de Wall Street y de esos yuppies, ¿y a mí qué me va a afectar eso? Esta crisis, como pocas en el pasado, ha mostrado el carácter global de la economía internacional y ha mostrado cómo algo que sucede en el otro extremo del mundo tarde o temprano nos termina afectando a nosotros. Y no hablo solamente de la expansión del coronavirus, sino además de los ecos que tienen las dimensiones económicas o los problemas económicos que se van presentando. Lo que suceda en Estados Unidos y lo que suceda con la bolsa de Nueva York y lo que suceda con las bolsas europeas es un indicio de cómo la economía global se va a acomodar o quizás no a esta nueva situación. Y la manera como la economía global termine respondiendo a esta situación termina incidiendo a su vez en lo que termina pasando en la economía colombiana. Por eso es clave analizar esta noticia. Ismael nos decía, esta reacción de la bolsa de Nueva York es una reacción a los anuncios de las distintas autoridades de cómo van a ser los apoyos o cómo podrían ser los apoyos para tratar de rescatar la economía mientras se llega a la otra esquina. Ojo a ese último pedazo de la frase, mientras se llega a la otra esquina o mientras se llega a la otra orilla. Esto es una crisis que tiene una duración limitada en el tiempo, difícil, compleja, con mortalidad de por medio, con dificultades, con gente que se queda sin ingreso y sin empleo, pero se termina llegando a la otra orilla porque el ciclo de la pandemia es justamente una curva, que es de la que hemos estado hablando tanto en este noticiero que hay que aplanar. Y paralelo o análogo a esa curva que presenta la pandemia es la desaceleración de la economía. Por lo tanto, lo que todo el mundo se pregunta no es, bueno, las empresas han caído en un 30% en la bolsa de Nueva York, ¿quiere decir que valen 30% menos? No, hay nerviosismo, hay miedo, hay temor, pero sobre todo hay un gran pesimismo de lo que va a pasar en el corto plazo, porque la gente sabe que en el mediano plazo esto vuelve y se endereza más o menos de manera razonable. Lo que han dicho las autoridades, tanto la Reserva Federal, que es el Banco de la República de Estados Unidos, para ahorrarnos muchos comentarios, y lo que está en este momento cocinándose en el Congreso de Estados Unidos es un salvavidas para ayudar a que la economía de Estados Unidos termine más o menos llegando hasta la otra orilla. Y como sucedió en el año 2009, cuando se dio la crisis de las hipotecas subprime, lo que termina haciendo Estados Unidos termina ayudando a las economías emergentes, sobre todo a las circundantes, como es el caso de Colombia. El gran anuncio que los mercados y que los inversionistas y que los que están en este momento en bolsa están anticipando es que el Congreso de Estados Unidos finalmente saque la bazuca. ¿Qué es la bazuca? Una ayuda fiscal que vale 2 trillones de dólares. 2 trillones de dólares es como 2 billones nuestros, pero de dólares, es decir, 2 millones de dólares, una suma impensable hasta hace un tiempo que podría sacar Estados Unidos para ayudarle a la economía. Si finalmente los demócratas se ponen de acuerdo con los republicanos en esa ayuda, las bolsas se van más o menos a estabilizar. Sin embargo, Paula tiene razón en una pregunta que hace. ¿Eso quiere decir que se resolvió el problema del coronavirus? No, sigue avanzando. ¿Eso quiere decir que Donald Trump tiene razón en la manera como lo está manejando? No, lo está manejando con criterio político y dejando de lado la crisis de la economía. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se suaviza un poco el trayecto hacia la otra orilla, pero ¿cuánto tardará la economía de Estados Unidos, la global y también la colombiana con nuestros propios problemas en llegar a la otra orilla? Ese es el gran signo de interrogación. Ojalá nos alcance el salvavidas y ojalá nos alcance el oxígeno, el de allá y el de acá, para llegar más o menos indemnes a la otra orilla.